Buenos días, somos el equipo 5. Vamos a presentar el tema de muestreo aleatorio simple que está dentro del tipo de muestreo probabilístico. Soy Naomi. Soy Liliana. Soy Gloria. Soy Natalia. Y a continuación vamos a desarrollar el tema. La técnica en la que todos los elementos que forman un universo y que por lo tanto están dentro del marco muestral tienen la misma probabilidad de ser seleccionados. Este procedimiento probabilístico es el más sencillo y conocido, no obstante en la práctica es un poco difícil de utilizar, ya que no siempre se obtiene el marco muestral. Puede ser útil cuando se tienen poblaciones pequeñas y se cuenta con un listado de los elementos. Los pasos a seguir para determinar este tipo de muestreo son: determinar la población objetivo, es decir, determinar una población al azar, la cual se desea estudiar. 2. Identificar el marco de muestreo, es decir, realizar una lista detalladamente y exhaustivamente de la población la cual seleccionamos previamente. 3. Evaluamos el marco de muestreo y se hacen los ajustes necesarios, es decir, se evalúa el marco que ya tenemos detallado, lo estudiamos y determinamos qué es lo que vamos a utilizar de este marco. Cuando hacemos los ajustes necesarios, es decir, determinamos cuáles son los datos que necesitamos y cuáles son los que no vamos a utilizar. 3. Determinamos un tamaño de la muestra. La muestra es con lo que se va a trabajar después de haber determinado el marco muestral. Y por último, se determina al azar un número específico de los elementos de esta muestra para poder ser utilizados. Estos se pueden determinar mediante diferentes métodos, entre los cuales entra la tabla de números aleatorios. La tabla de números aleatorios se ha utilizado en estadística por varios años, muchos de hecho. Para la selección de muestras aleatorias, estas tablas resultan mucho más eficaces que la selección manual de muestras al azar, ya sea con dados, cartas, etc. Las primeras tablas fueron generadas a través de diferentes métodos y por diferentes personas. Una de ellas es Ronaldo Henry Caleb, que tomó sus números al azar del registro con el censo. Ronald Fisher y Frank Yates hicieron el propio con las tablas de logaritmos, y en 1939 fue Maurice Kendall y Bradlington Smith publicaron una tabla con 1000 cifras producidas por una máquina especializada y un operador humano. Hay diferentes métodos también, por ejemplo serían los métodos manuales, que vendrían siendo los lanzamientos de monedas, lanzamiento de dados, entre otros. Los métodos por computación analógica, que son los, por ejemplo, el comportamiento de una corriente eléctrica. Los métodos de computación digital, que es por un ordenador digital. Las tablas de biblioteca, de los cuales podemos encontrar cifras en los libros de probabilidad. Los subtipos del muestreo aleatorio simple son dos: el muestreo con reemplazo, el cual dice que si ya ha sido seleccionado un elemento de la muestra, puede volverse a ser seleccionado, es decir, se utiliza y vuelve a su lugar de origen. Se puede utilizar una o más veces. El muestreo sin reemplazo, que nos dice que si un elemento ya fue seleccionado en la muestra, después de ser utilizado, tiende a ser desechado. El muestreo con reemplazo, por su parte, puede ser un poco confuso, debido a que si utilizamos un elemento de la muestra y lo volvemos a utilizar, podrían que los cálculos no sean tan exactos. Tiene como ventaja que es sencillo y de fácil comprensión. Para calcular la varianza y la media se hace de manera rápida. Cada combinación posible del muestreo tiene la misma probabilidad de ser seleccionado debido a que cada término es independiente. Los números aleatorios pueden ser obtenidos mediante softwares que se basan en la teoría estadística. Además de que si la muestra no es representativa de la población, la variación aleatoria se denomina error de muestreo. Como desventaja está que se debe tener de antemano un listado completo de la población. Además de que si se trabaja con muestras pequeñas, es posible que no se represente adecuadamente la población estudio. Puede tener errores de muestreo más grandes y menos precisos que otros diseños de muestreo probabilístico. Además, en ocasiones puede resultar costoso debido a que se tiene que hacer con una población estudio bastante grande.
Como ejemplo, se tiene una empresa con 120 empleados, del cual se va a extraer una muestra de 30. El primer paso sería enumerar a los 120 empleados del 1 hasta el 120. Después sería sortear 30 números entre ellos para al final obtener una muestra de los 30 empleados. Aquí nuestra población de estudio es la empresa, nuestro marco muestral son los 120 empleados y la muestra, como ya lo mencioné, serán los 30 trabajadores. Otro ejemplo de este tipo de muestreo es el juego del bingo, ya que es un juego que se determina al azar. En el bingo se cuenta con tarjetas con la palabra bingo y abajo de cada tarjeta se cuentan con columnas en las cuales se cuentan con números seleccionados al azar, que pueden ir desde el 1 hasta el número de tarjetas que tengamos. En el bingo se cuentan con pelotas en las cuales está la letra de la palabra junto con un número. Aquí se sacan al azar las pelotas y cada pelota te dice el número que vas a seleccionar en tu tarjeta. Las tarjetas también están hechas al azar, por eso es un tipo de muestreo aleatorio que es simple, debido a que una población son las pelotitas que tenemos, de las cuales se termina una muestra, y la muestra es el número de números que, valga la redundancia, el número de números que cuenta con la tarjeta. Es un juego que es un juego al azar, así como la lotería, los juegos de los dados, entre otros.